Bien, tenemos este tema de ciencias naturales, de las mezclas y sus separaciones. ¿Quién me da su participación sobre qué fue lo que hablamos la clase pasada en la asignatura de ciencias? Hablamos sobre el agua, maestra. Muy bien, Giovanna, hablamos sobre el agua. ¿Y qué habíamos mencionado del agua? Que es muy importante tomar agua. Que es muy importante tomar agua. ¿Qué más? Que debemos de cuidarla. Debemos de cuidar sobre el cuidado del agua. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula química del agua? H2O. 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 Muy bien, entonces creo que sí andamos bien de contenidos. Pues en esta ocasión, como subtema del inicio de de este tema del agua, vamos a hablar sobre las mezclas y sus separaciones. Entonces vamos a partir primero de un concepto básico, que es hablar de la materia. Y materia no me refiero a una asignatura como tal, sino que, bueno, vamos a hablar sobre lo que realmente, bueno, en este caso de ciencias naturales corresponde a la materia. Tenemos que en cuestión de la percepción de esta materia, es todo, nos referimos a todo lo que podemos observar a nuestro alrededor. Todo lo que observamos es materia. Estamos hablando de las nubes, los árboles, eh, los animalitos, las plantas, todo es materia. El oxígeno, bueno, pues no lo podemos ver ni sentir, pero pues es sí, fundamental también. Entonces, tenemos que la materia a veces está hecha de un solo material y otras veces está elaborado de varios materiales y entonces ya es un componente. A veces podemos percibir la materia a simple vista y otras veces no, que fue lo que les daba el ejemplo del oxígeno. Entonces, tenemos que la materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un espacio. Entonces, yo te pregunto, ¿el aire sería materia? ¿Ustedes qué consideran al respecto? ¿Será materia el aire con base a lo que estamos hablando ahorita? No, porque no ocupa espacio. No, porque no ocupa espacio. ¿Quién opina que sí? ¿Nadie? Vamos a dejar esa pregunta pendiente y la vamos a analizar al final con todo esto. Tenemos entonces que la materia tiene ciertas características. Dice que la materia posee volumen y masa. En cuestión del volumen se refiere a, como comentábamos, a todo el espacio que ocupa la materia. Puede ser en cualquier estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Y en el caso de la masa, es la cantidad de materia que posee un objeto. Y esta se mide pues con una balanza. Entonces, hablando de la materia, pues también hay una clasificación según su mezcla y según su formación. Según sus mezclas, tenemos que se forman de la combinación de dos o de más materiales, como hablábamos al inicio, y pueden estar combinados en diferentes porciones. Los tipos de mezcla, pues hay dos: la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. En cuestión de la mezcla heterogénea, tenemos que se pueden identificar fácilmente porque estos componentes que la forman se pueden distinguir. Entonces, cada componente forma una fase que constituye una porción de la mezcla. Por ejemplo, en las mañanas cuando tú desayunas tu platito, tu tazón de leche con cereal, ese sería un ejemplo de mezcla heterogénea.
¿Quién me da otro ejemplo de lo que sería una mezcla heterogénea? Basándonos en el ejemplo que les compartía, podemos idear otro. ¿Qué otro se les ocurre que sería mezcla heterogénea? ¿Nadie? Yo, maestra, ¿puede ser el café con leche? Puede ser el café con leche, muy bien. ¿Qué más? ¿Fruta con yogur? Fruta con yogur también. Aquí tenemos una palabra, algo que es clave. Nos está indicando que los componentes que conforman esta mezcla, sí los podemos distinguir. Si yo digo café con leche, pues voy a distinguir el café y la leche, el café porque se le va a dar el color, el chocolate pues también. ¿Algún otro ejemplo de mezcla heterogénea? No, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí de mezcla heterogénea. Tenemos ahora lo que son las mezclas homogéneas. Nos indica que la mezcla homogénea es aquella mezcla que tiene una apariencia uniforme, donde la distribución de sus componentes es igual a cualquier parte de esta mezcla y puede estar formada por dos o más materiales. Pueden haber mezclas líquidas, sólidas y gaseosas, y también se le conoce como una solución. En este caso tenemos un ejemplo que sería el jarabe para la tos, las vitaminas. ¿Cuáles otros serían para ustedes mezclas homogéneas? Tenemos como base el jarabe. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿El líquido para las inyecciones? Las sustancias para inyecciones, muy bien. ¿Qué otro ejemplo tendríamos? No se nos ocurre ahorita otro, ¿verdad? ¿El refresco, maestra? Podría ser también el refresco porque no podremos decir que el refresco sea heterogénea porque no podemos distinguir cada uno de sus elementos que la conforman, que conforman al refresco. Solamente es un sabor en específico. En el caso del jarabe, pues igual, no vamos a percibir, no podemos percibir, en un jarabe nada más es, por ejemplo, un solo sabor, pero no distingues de qué está compuesto. Como hablábamos del caso del café con leche, ahí sí podemos distinguir la leche por la consistencia y el café o el chocolate que es el que le da el sabor. En el caso de la mezcla homogénea, no percibimos cada uno de los elementos que conforman a ese producto. Entonces es, por ejemplo, el jarabe, bien está el ejemplo del refresco. Podríamos hablar posiblemente de los jugos artificiales. Vas a distinguir o a percibir el jugo, el sabor del jugo porque a lo mejor sabe a durazno, a mango, a manzana, pero no percibimos todos los componentes químicos que tiene ese jugo. Si ya me van entendiendo la diferencia entre una mezcla homogénea y otra heterogénea, o está complicado. Sí, maestra. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, Sí. entonces vamos a continuar. Tenemos aquí un ejemplo. Vamos a reflexionar si nos está hablando de una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Acuérdate que dijimos que la heterogénea sí podemos percibir cada uno de esos ingredientes. La homogénea nada más es uno en general. Entonces dice, bueno, ¿quién me apoya leyendo este texto? Yo, maestra. A ver, Emily, ¿te escuchamos? Analiza. El papá de Juan decidió confeccionar un aderezo casero para la ensalada de la cena.
Él mezcló vinagre, agua, aceite de oliva, sal, pimienta en granos y varias hierbas. Cuando Juan fue a utilizar el aderezo, al día siguiente observó que en el fondo del envase se había depositado una capa de líquido amarillento. Sobre esta, una gran capa de líquido transparente y finalmente algunos pedazos de hierbas y granos de pimienta. ¿Qué tipo de mezcla es el aderezo? ¿Homogénea o heterogénea? Explica tu respuesta. Gracias, Emily. Bien, chicos, entonces, con base a este ejemplo, pues tenemos claro que se elaboró un aderezo casero para una ensalada. Entonces, ¿qué tipo de mezcla es la que se llevó a cabo? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea Heterogénea. porque sabemos qué es lo que lleva. Heterogénea porque sabemos qué es lo que lleva. Muy bien. Y bueno, ¿alguien tiene otra respuesta? Que alguien diga Sí, a lo también mejor heterogénea. heterogénea. ¿Todos están de acuerdo entonces que fue heterogénea o pudo haber sido Sí. homogénea? No, heterogénea. Así es, es heterogénea porque al ser un aderezo casero, muy aparte que el papá de Juan pues sabía los ingredientes que llevaba, pero si, por ejemplo, los invitados asistieron y consumieron este aderezo, por los ingredientes son muy peculiares. Se puede distinguir cuando es, por ejemplo, el vinagre, tiene un olor muy fuerte, también su sabor. Y entonces ahí se puede distinguir qué era lo que llevaba ese aderezo. El aceite de oliva, la sal que resalta los sabores, las hierbas finas, la pimienta, todo esto. Al momento que lo dejan reposar, que dejan reposar esta sustancia, pues ahí se va viendo por capas lo que conforma este aderezo. Cuando era lo que habla, hay una parte donde dice que se veía una capa de un líquido amarillento, otro transparente y finalmente los pedacitos de las hierbas y granitos de pimienta. Entonces, bueno, podríamos manejarlo así. Ahora, dicho esto de la cuestión de las mezclas, también cabe señalar que hay una separación. De hecho, en este mismo ejemplo del aderezo casero, estamos ya introduciéndonos a este tema de la separación de mezclas. El papá de Juan primero mezcló estos ingredientes y al final, al día siguiente, cuando deja reposar el aderezo y observa que hay diferentes capas, es cuando estos ingredientes comenzaron a separarse. No quiere decir que ya se desintegró el aderezo y demás cosas, sino se vuelve a batir o a mezclar y ya tiene la forma del aderezo. Entonces, ¿qué pasa ahora con la separación de las mezclas? Tenemos que, en primer lugar, las propiedades no cambian. No quiere decir que porque vamos a basarnos todavía en el ejemplo del aderezo. No quiere decir que porque en el fondo vimos los pedacitos de pimienta, de hierbas finas y que arriba vimos, por ejemplo, el aceite, no quiere decir que van a volver a su estado natural o antes de que se integraran para formar un aderezo. Tenemos que al hacer una mezcla, algunas características de esos componentes van a cambiar, pero cada componente va a continuar teniendo sus características propias. Tenemos aquí un ejemplo. Cuando mezclamos agua con sal, ¿en qué cambia? Pues el color del agua pues va a cambiar un poco y sobre todo si lo probamos, sabemos que esa agua va a tener un sabor salado. Pero cuando el agua y la sal, pero bueno, en ese caso el agua y la sal continúan con sus características propias. ¿Sí me van entendiendo esto? Sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Entonces tenemos que las propiedades
¿Cuáles son las propiedades en este caso que cambian? Tenemos que en ocasiones, si en ocasiones mezclamos dos o más materiales y estos forman un nuevo producto, se dice que ha reaccionado químicamente y que las propiedades o las características que los conforman a cada uno, pues han cambiado. Entonces, de esta manera se forma un nuevo material o un producto que no existía en la mezcla original. Como ejemplo tenemos, si le colocáramos unas mentas a por ejemplo, a un refresco. ¿Cuántos no han visto videos de este tipo que están circulando mucho en redes sociales? A una botella de refresco le agregan unas Primero pastillas de menta y ¿qué reacción tiene? maestra. Mande. Explotar. En eso lo que hace es explotar porque después de echarle la menta y lo agitas, hace eso. Saca Y toda la sobre, espuma. y sobre todo si lo agitamos, pues va a aparecer como aquí en la imagen. Aunque no agitáramos la botella, pues esa es una de las reacciones que va a tener. Si lo agitamos, pues va a explotar más o va a tener más grande como lo tenemos en la imagen. Entonces, a eso es a lo que nos referimos ahorita. Ahora, en cuestión de una separación física y química de estas sustancias, tenemos que los materiales o las sustancias que forman una mezcla pueden ser separados. Ya lo habíamos comentado hace un momento. Entonces, se pueden utilizar métodos tanto físicos como químicos para llevar a cabo esta separación. El método físico consiste en que no se cambian las propiedades químicas de los componentes y en el método químico sí pueden cambiar las propiedades tanto físicas como químicas. Y entonces hay unas técnicas de separación de estas mezclas. Tenemos, por ejemplo, lo que es la filtración, la evaporación, la destilación fraccionada, la cristalización y la cromatografía. Tenemos que la filtración es una de las técnicas más utilizadas para separar mezclas. Se pasa, por ejemplo, la mezcla por un pedazo de tela de algodón o filtro. Y entonces, si hacemos esto como vemos en la imagen, podríamos decir que una parte se queda atrapada en la tela y la otra pasa a través de ella, quedando así separadas. Un ejemplo sería si tenemos agua con arena. Se mezcló el agua con la arena. ¿Cómo lo podemos separar? A lo mejor no sería el 100%, pero sí hay una separación. Colocamos el filtro o la tela de algodón y vertimos ahí el agua, pues la arena va a quedar sobre la tela y el agua, pues al ser líquido, va a bajar al fondo. ¿Quién me menciona otro ejemplo de lo que sería filtración o en qué casos ustedes lo han visto? ¿Nadie ha visto esa técnica de filtración en casa? En casa es muy común, incluso en la cocina. Podríamos hablar, por ejemplo, Ya, maestra. a ver, Giovanna, Cuando se filtra el arroz, cuando filtramos el arroz, ¿en qué momento exactamente? Estamos bien, cuando pero, se ajá, pone a escurrir, ¿no? muy bien. Cuando las mamás ponen a remojar el arroz para quitarle toda esa, ay, se me fue la palabra, ¿qué es lo que se le quita al arroz? Pero que lo ponen a Mugre. enjuagar y todo eso. Bueno, aparte de la tierrita y todo eso, tiene El otro nombre. almidón. Ándale, perdón, el almidón, gracias. Aparte de la mugre, dice Rogelio, ¿verdad? ¿Iba? Entonces, dejan las mamás remojando el arroz y ya luego lo escurren o lo enjuagan y lo escurren para que al momento de que ya lo preparen, pues ya esté seco y no tenga agua. Cuando entonces las mamás realizan esta actividad, entonces estamos hablando de una filtración. Ponen un colador
Ahí vierten el agua con el arroz pues se va a quedar en el colador y el líquido baja. Entonces, ese es un ejemplo muy común de filtración. ¿Quién ha visto otro caso de filtración? Por El ejemplo, espagueti. cuando Yo, maestra. A ver, Maestra. alguien estaba hablando primero, pero me aparecieron varios nombres. No sé si era Emily o quién era que La estaba. lechuga, Yo, maestra. A ver, Emily, te escuchamos primero y ahorita vamos con Jimena. yo A ver, Emily, ¿te escuchamos? puede ser, por ejemplo, cuando hacen el agua de Jamaica y le quedan. Muy bien, sí es cierto, cuando preparamos el agua de Jamaica. También filtramos para que no se vaya la hojita o la flor de Jamaica en la jarra de agua. Muy bien, Emily. Jimena, mencióname otro ejemplo. La de la guayaba, maestra. El agua de guayaba. Ah, también. Cuando hacemos agua de guayaba para que no se vayan los huesitos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos muy claro este proceso que es de filtración, ¿verdad? Vamos a pasar a otro. la Tenemos ahora lechuga, la fresa. la Yo, maestra. evaporación, cuando también enjuagamos lechuga y la escurrimos. Estamos correctos en eso. Tenemos ahora lo que es Maestra. la evaporación. Tenemos que esta técnica de evaporación consiste en provocar que la parte líquida de la mezcla se evapore para poder recuperar lo que queda. Y tenemos que este proceso es utilizado comúnmente para obtener la sal de las salinas. ¿En qué momento ustedes han observado esta técnica de la evaporación? Dice que la finalidad es que la parte líquida de esta mezcla se evapore para poder recuperar lo que queda. Yo, maestra, A ver, Emily, cuando hacen el arroz. Cuando ¿cuándo hacen hacen el el arroz? arroz y cuando está cociendo. Así es. Muy cierto, muy concreto este ejemplo y es válido lo del el arroz. Muy bien. ¿Alguien tiene otro ejemplo de esto? ¿Nadie ¿Los más? frijoles? Con los frijoles también. Bueno, cabe señalar que conforme van hirviendo, pues hay una reducción de este líquido. La finalidad es de que, bueno, cuando se reduce este líquido en los frijoles hay que agregarle un poco más de agua, porque lo que se pretende es que los frijoles tengan un caldito. En el caso del arroz, pues sí debe de evaporarse todo el líquido para que no quede, bueno, al menos que fuera arroz con leche o algo, pero el arroz así de la comida no lleva líquido. Pero también sería un ejemplo lo de los frijoles. Tenemos ahora otro proceso que es la destilación. Dice que este método es parecido a la evaporación. Nos indica que consiste en calentar la mezcla hasta que hierva, de modo que este líquido se vaya evaporando. Cuando cada líquido hierve a una temperatura específica y a eso se le conoce como el punto de ebullición. Como ejemplo tenemos que si el agua se hierve a 100 grados centígrados y el alcohol etílico a 79 grados centígrados. Entonces, si quisiéramos separar en este caso una mezcla de agua y alcohol, pues ¿cuál sería el proceso? Pues ponerla a hervir. Entonces tenemos que el alcohol herviría más rápido que el agua y se evaporará primero. Y así ya se separaría de el agua. Tenemos aquí una representación en esta imagen de lo que es la destilación. Lo que nos indicaba aquí el texto, calentar la mezcla hasta que hierva, de manera que se vaya evaporando. Aquí podemos observar, esto nos representa como si fuera el fuego. Aquí tenemos en bueno,
Es no sé si es un tubo de ensayo, no recuerdo bien cómo se llaman esos instrumentos. Entonces, aquí colocaron agua, se está calentando a una determinada temperatura. De hecho, se le colocó un termómetro para ver los grados centígrados. Y entonces aquí ya viene la parte del destilado. Ya esto, bueno, este ejemplo no es habitual en una casa. Por los instrumentos y todo esto, podríamos determinar que es una prueba que se elaboró en un laboratorio, no en la casa. Pero en la casa, bueno, también pueden haber varios ejemplos. Ahora, en el caso de la destilación fraccionada, tenemos que es un proceso de destilación fraccionada porque en cada ocasión se separa una fracción o una parte de esa mezcla. Si se repite seguidamente este proceso, se pueden obtener otras sustancias. Como ejemplo sería el petróleo, que es una mezcla de muchas sustancias diferentes. Entonces, cuando se procesa por destilación fraccionada, se puede obtener gasolina, éter, butano y el acetona. En el caso de la cristalización, es un proceso por el cual los minerales disueltos forman cristales y estos van creciendo y el material disuelto forma un sólido que se puede separar del líquido. Y entonces este proceso es uno de los responsables de la formación de muchos minerales cristalizados que encontramos en el suelo y en las rocas. Aquí tenemos un ejemplo de cristalización, que bueno, en este caso pues ya, al decorarlo de esta manera como vemos en la imagen, pues ya estamos hablando de joyería. Y en este caso sería, por ejemplo, los anillos de murano, de coral o de fluorita. Ahora, por último tenemos la cromatografía en papel. Nos indica que es una técnica utilizada para separar e identificar ciertas sustancias de una mezcla. La sustancia dice que es colocada en un papel poroso o filtro que va a ser sumergido en un líquido seleccionado para este propósito. O sea, es un líquido especial, no puede ser cualquiera. Entonces, en la cromatografía, los componentes de esta mezcla son separados a base de la tendencia a unirse a otras sustancias. Y por lo general, este método se utiliza para separar pigmentos tales como la tinta, la pintura, las hojas de las plantas. Así como estamos observando en la imagen, ¿ustedes han visto algún ejemplo en casa o que a ustedes les haya sucedido en algún momento? Yo sí les puedo dar un ejemplo. Si yo tengo, a ver, bueno, no tengo aquí agua y alcohol. ¿Están observando mi imagen que tengo aquí? No sé si lo están viendo. Tengo una hoja de, por cierto, es una lectura. Sí, maestra. Cuando nosotros tenemos tinta en nuestro papel y le cayó, por ejemplo, es más común con el alcohol. ¿Cómo se hace la tinta? O cuando es agua. Se empieza a desintegrar y tiene una característica particular como la que estamos observando en la imagen. Si ustedes ya lo han llegado a ver en una hoja o algo, no sé, en unos apuntes o algo cuando se mojan los cuadernos y eso es lo que llega a suceder, por eso es que aquí tenemos este Sí, ejemplo muy común que dice de la tinta o de las hojas de las plantas. Entonces, bueno, chicos, ¿hasta aquí Sí, ustedes maestra. tienen alguna duda? No, maestra. No, maestra. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a un video que les voy a compartir. Necesito que me anoten rápido estas preguntas porque se nos va a acabar el tiempo. Son 5 preguntas. Les voy a dar nada más un minuto, chicos, para que las anoten, porque el video dura casi 6 minutos y ya nos quedan 7 de tiempo de clase. Entonces, anótenlas rápido, por favor, para ya iniciar el video y vayan sacando ustedes sus respuestas.
Bien, ya terminamos de copiar las preguntas. Sí. Bien, nos esperamos nada más 30 segundos más, chicos. Hay que procurar anotarlas rápido. Ya, maestra. Ya, muy bien. Entonces vamos a iniciar con este video para que pongan atención. Y bueno, ahorita de todas maneras, cuando se acabe el tiempo, ya saben que vuelven a entrar otra vez. Las mezclas y formas de separarlas. Se le llama mezcla a los materiales compuestos por dos o varias sustancias, como cuando disuelves azúcar en agua o haces lodo con tierra y agua. La pasta dental es un ejemplo de mezcla. Existen distintos métodos para separar las sustancias que componen una mezcla. Para elegir el correcto, es necesario conocer las propiedades de sus componentes individuales. Evaporación. Consiste en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición de uno de los componentes, pues se evapora primero el que tenga el punto de ebullición de menor temperatura. Los otros componentes quedarán en el recipiente cuando aquel se haya evaporado. Imantación. Fenómeno por el que algunos metales que contienen hierro y que al contactarse con un imán adquieren la propiedad de atraer a otros metales que también contienen hierro. Filtración. Se basa en que alguno de los componentes de la mezcla no sea soluble en el otro, de modo que uno permanezca sólido y el otro líquido. La mezcla se deposita en una coladera o un papel filtro. El componente sólido se quedará en el filtro y el otro pasará. Se pueden separar sólidos de partículas sumamente pequeñas utilizando filtros con poros del tamaño adecuado. El filtrado del agua es un buen método para separar sus contaminantes. Dependiendo del procedimiento de filtración utilizado y del tipo de contaminantes, en ocasiones es posible obtener agua de buena calidad para ser reutilizada. Decantación. Es la separación de las partículas sólidas que no se disuelven en un líquido, o la de dos líquidos que no se disuelven entre sí. Cuando se trata de dos líquidos, estos se dejan en reposo y se espera a que aparezca una línea divisoria entre ellos. Un dato interesante. Los consomés industrializados son una mezcla de sal, harina, soya, grasas animales y vegetales y un conservador de alimentos, por lo que requieren ser disueltos en agua para su consumo. Otro tipo de mezcla con la que estamos en contacto cada día es el aire. En ella coexisten varios gases. ¿Sabes qué contiene el aire? Un dato interesante. Cada vez se construyen filtros con tecnología más moderna, como la de los nanotubos de carbono. ¿Te imaginas un tubo tan pequeño que sea 1.000 millones de veces más delgado que uno de tus cabellos? Pues ese tubo existe. Se llama nanotubo y está hecho de grafito, como el material de la punta de tu lápiz. Su porosidad es tan fina que no deja pasar bacterias, virus, hongos ni metales que pueden ser nocivos para la salud, pero sí deja pasar agua. De usarse de modo industrial, haría que prácticamente todo el agua para consumo humano pudiera filtrarse a un bajo costo, ya que el grafito es muy barato. Con ello se conseguiría abastecer de agua potable a 2.400 millones de personas que no cuentan con ella. Cuando inhalas, aspiras una mezcla de gases. Entre ellos está el oxígeno, necesario para tu respiración. Pero también pueden estar presentes gases tóxicos. Es necesario mantener en la medida de lo posible un aire adecuado para respirar. Una dificultad para identificar las mezclas de gases es que normalmente no las puedes ver.
a diferencia de las mezclas líquidas o sólidas. Algunos Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, chicos, se nos está acabando el tiempo.